No se le da aquí. Para arriba y ya. ¿Encendido? Ah, no, está bien, bien. Hola, hola. Escucha ya. No, cuando tú me digas. Dale, dale, ya si quieres. Pues nada. Hola, buenas. ¿Escucha bien? Sí, 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 sí. Hola, buenas desde Fontecarmoa. Partido entre Villa García y Orense en tarde soleada. Ahí va. Buena recepción de Orense. Roba el balón Ingleses de Villa García. Lo echa fuera. Va a haber saque de lateral para Orense. Ahí va. Se va muy, muy hábilmente el jugador de Orense. Desplacado. Abren el balón, ahí va, le cae el balón a Van y va a haber melee para Ingleses. Menos mal que le cayó, si no era una jugada muy peligrosa. Es un trozo, sí. Buena melee para Vila García, que está siendo uno de sus puntos fuertes este año. Percute Viris. Gana Metrosito. Continúa avanzando muy... Ahí va. Retenido. Golpe de castigo en contra de Villa García. Van a jugar a lateral con su nueva apertura neozelandés, fichado recientemente. Muy buena patada que los coloca a 10 metros de la zona de marca, a 15 metros. Roba el balón Vila García. A ver si mantienen la posesión. Y parece que van a patear fuera para sacar la presión. Buena patada defensiva y saca la presión Villa García. Saca nuevamente Orense de lateral. Tiene ventaja Orense de Abán de Villa García en la touch.
Buena recepción de Sherman, que aguanta bien el balón. Pero se lo roban. Buena combinación de Orense. Abraham que se va. Tiene mala pinta esto. Buen placaje de Bosnia, que retorna de su aventura en Italia como Erasmus. Buen contrarrack de Villagarcía, pero Orense que sale con el balón, un pick and go. Parece que van a seguir con el pick and go. Buen robo de balón de Losada, pero tenía ventaja Orense. Ahí va, pues al parecer no fue tan buen robo de balón. Tirso vio que infringió el rack. Amarilla para Losada, 10 minutos fuera. Y parece que Orense va a jugar a la mano. Van a intentar el ensayo, todo parece. Hay intercambio de opiniones, unos quieren melee, otros quieren jugar a la mano. Vamos a ver en qué se decantan al final. Pues van a la melee finalmente. Buena melee de Villagarcía, pero sale Orense con el balón. Finalmente sale fuera Abraham. Y habrá saque lateral para Villagarcía, para ingleses. Para efectuar el saque lema. Pierden el balón. Robo muy peligroso de Orense, que va a jugar de delantera. Juega delantera, pick and go. Parece que van a continuar. Es bien parado. Buena defensa de Villagarcía. A van de Orense. Será introducción, melee con introducción para ingleses de Villagarcía. Buena defensa cerca de marca del equipo local. Va a introducir Jairo. Muy buena melee, muy buenas melees de ingleses hoy, como viene siendo habitual este año. Patada defensiva, sacan la presión. Y de momento Orense dominando el partido, pero sin llegar a materializar. Va a sacar Orense. Bien ganado el balón.
Juega Orense para afuera. Buena percusión de Chino. Sigue abriendo el balón. Balón muy peligroso. La juega la apertura neozelandés. Muy cerquita de marca, muy cerquita de marca. Sigue abriendo Orense. Es bien frenado. Sigue Orense avanzando con sus delanteros. La abren a sus 3/4 ahora. La abren a sus 3/4. Buena combinación y muy buen placaje de Miguel. Bueno, hombre, no. Bueno, bien, bien. Bien, pita golpe de castigo de Orense en esa agrupación. Va a patear Cachopo fuera. No sale el balón. Pues ahí va. Parece que sí, que estaba pisando la línea de fuera. Va a sacar Vila García, que todavía no sale de su campo en todo este tiempo de juego. Gana bien Marcos el balón, abre Jairo. Va a jugar con la 3/4. Ahí va, le cae el balón a Viris y va a ser melee para Orense. Seguimos sin salir de nuestro campo. Va a introducir el balón Orense. Introducción parcial. Va a haber golpe para Vila García, que la juega a la mano. Muy bien Cachopo. Muy buena patada. Muy buena patada de Cachopo. Y a ver cómo se defiende Orense. Pues con otra patada. Que va directamente fuera. Bien ganado el balón por parte de Marcos y la abre Jairo a la 3/4. Muy bien la combinación de 3/4. Muy bien, la coge el balón bosnio. Ahí va. Se cae, seguimos con posesión. Saucatiago. Vuelve a abrir Jairo a la 3/4. Orense bien colocado en defensa. Le cae el balón a Sherman y continúa Orense con ventaja. Ataca Orense. Moviendo muy bien el balón de un lado para otro. Le ha salido bien la patadita patatera. Sigue Orense. Ahí va. Les cuesta finalizar. Ahí cerca de marca.
Saca el balón Orense, gana bien el balón, bueno, con algún problemilla y parece que saque parcial. Cambia Vila García, aunque creo que era mejor una melee porque están ganándolas con mucha autoridad, pero bueno. De hecho creo que Losada le está diciendo eso desde fuera. Saca Lema, muy bien Amai, va. Bueno, al final consiguen la posesión del balón. Abre Jairo, a Cachopo, otra combinación de 3/4. Viris que se la pela. Abre Cachopo el balón muy bien para Pintos. Pega una patada muy inteligente. Sigue con la posesión Vila García, pero parece que Tieso está dando ventaja. Debió caer el balón por ahí. Introduce el balón Jairo, muy buena melee otra vez, de nuevo. Vuelven a abrir con la 3/4, otra vez a Viris. Muy bien abierto a Bosnio. La coge Miguel en la banda. Aguanta bien la posesión Miguel ahí, muy bien, al suelo. Y vuelta a empezar. Ahí va, corta el balón Orense en fuera de juego. Y a ver qué deciden ahora. Si palos, si jugar a tus. Parece ser que la van a jugar. Muy bien, sí señor, esto es. La juegan otra vez a Bosnio. Muy bien Bosnio, que se zafa de un contrario. Lo placan. Y... no sé qué pasó ahí. Fuera de juego de Orense nuevamente. Y Vila García, que pide palos, va a patear Pintos. A ver si consiguen los 3 primeros puntos. Pintos que se prepara. Y dentro. 3-0, sin merecerlo de momento, pero bueno, vamos por delante en el marcador. A ver si esto hace cambiar las cosas y consigue más posesión el equipo local. Saca Orense. Ahí va, vuelven otra vez a robar el balón. Vuelven otra vez, vaya problema. Mal asunto. Patada de Orense. Y ahí va Bosnio que se la juega. Muy bien Bosnio, que hace un 2-1. Muy bien Miguel, muy buena combinación de Vila García. Muy buena combinación. Muy bien a 3/4 local. Abre Jairo, buena combinación con Cachopo, que patea fuera y parece que va a ser buena la patada. Sí, muy buena patada de Cachopo, muy buena, cerca de marca, peligrosa. Si consiguen robar estatus, será muy peligroso.
estaba allí donde está el revés que sacaron. Hace años, Y el Cristal este es más pequeño. Va a sacar Orense. Gana bien el balón. El equipo local no ha saltado, no sé por qué, porque podían haber robado el balón, pero bueno. Patada afuera, saca la presión Orense. Saca rápido Miguel a Bosnio. Bosnio que hace un baile con los jugadores de Orense, pero finalmente se va. Se va. Esto, vamos, lo nunca visto. Baile de salón. Abre Jairo balón para Cachopo, que le llega un balón en malas condiciones, pero Cachopo que se va, abre el valle, coge Sherman el balón y sale fuera. Va a haber saque de tus para el equipo visitante. Parece que a Bosnio le ha saltado bien ese Erasmus en Italia y ha hecho muy buenos amigos y amigas sobre todo, por lo que pude saber. Saca Vila García, parece que hay parcial, ¿no? Hay golpe de castigo de Orense y veremos con qué decisión toma. Pues parece que van a jugar otra vez a la mano, muy bien. Muy listo Cachopo que va a hacer el primer ensayo del partido. 8-0 y si transformamos la patada 10-0. Muy bien, se llegó 2 veces a campo contrario, se hicieron 3 puntos y ahora un ensayo y veremos la transformación. Efectividad 100%. Ahora van 8-0, se mete la patada 10. Va a patear Pintos, que de momento tiene el 100% en aciertos, una de una. Y parece que no entra. Bueno, pues 8-0, continúa el marcador. Muy listo Cachopo en el saque del golpe de castigo. Y un poco despistado los jugadores de Orense, que pensaban que iba a patear fuera por lo que me parece, y los ha engañado a todos, incluso a mí. Nuevo saque de Orense y a ver si esta vez no nos roban la cartera. Veremos qué pasa. Pues buena recepción ahora de H. Mantenemos la posesión muy bien. Abre Jairo el balón. Buen contacto de Losada, buen pase. Aguantamos la posesión. Vuelve a abrir Jairo. Otra vez con Sito. Muy buena percusión de Sito. Muy bien Sito, que siempre que entra lo hace bien. Abre el balón Jairo con Cachopo. Muy buena transmisión hoy de los medios. Bueno, muy buena. Dejémoslo ahí. Y parece que Orense roba el balón, ¿no? Sí. Percute Orense con sus delanteros. Recoge el balón Abraham, un histórico del equipo orensano. Buen jugador, mejor persona. Buenos placajes defensivos. Y le cae el balón a Orense, recupera Vila García con ventaja. Veremos si la aprovechan. Hay pantalla, no sé si iremos a la ventaja, no sé si la ha visto Tirso. Pues no lo había visto, no.
Le da el balón a Orense. Veremos si Orense decide tirar a palos o busca el juego. Piden melee. No llego a entender muy bien por qué, porque no están demasiado finos en melee, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues gana la melee, parece que sin muchos problemas. Sale Abraham muy bien, que se zafa de un contrario. Y ahí va, es placado. Se levanta otra vez. Pero bueno, Tirso interpreta que tenía que haber soltado el balón, que era un rack. Bien Viris. Ahí va. Y vamos nuevamente a la melee. Muy buena melee de Vila García nuevamente. Y Losada, que decide abrir a 3/4, el mismo. Buena percusión de Viris. H, que continúa con el oval. Y fuera de juego de Orense. Vamos al golpe de castigo. Saca Cachopo. Muy buena patada, que esta vez sí que sale fuera. Estamos en unos momentos del juego en medio campo, sin mucho peligro para ninguno de los dos equipos. Saca Lema. Tus reducida con 3 jugadores. Buena jugada. De momento bien. Va Losada, que le cae el balón pero para atrás, por lo que cual sin continúa el juego. Jugador de Orense que están fuera de juego. No sé si lo ha visto el árbitro. Viris, que pega una patada. No es muy común en él, pero bueno, de vez en cuando se prodiga. Saca Orense, muy mal el saque, que parece que lo va a ganar Dorro, pero le cae el balón en el contacto. Y tiene la posesión ahora mismo Orense, que también le vuelve a caer el balón. Roba a Marcos con Sito. Vamos Morris. Agrupación. Vuelta otra vez con Marcos, que va al suelo. Guardamos la posesión. Y vuelta otra vez a perder el balón en un pase. En un minuto ha cambiado la posesión 4 veces por malos pases o malos contactos. Y se va muy bien el jugador de Orense por la banda, muy listo, muy rápido. A Panander,
pero no le sale bien. Roba la cartera ahí el jugador de Orense. Sigue Fito, continúa Fito con el balón. Muy buen pase de Fito en el contacto. Y Orense que puede crear peligro. Está marcando el fuera de juego Tirso. Buen placaje. Y vuelta otra vez a caer el balón en contacto. Tenía ventaja Orense. Fuera de juego del equipo local, que parece que se la va a jugar. La juega, no toca el balón, eso no se puede hacer. Sigue jugando el equipo visitante. Golpe de castigo. Y vuelta otra vez Orense, que vuelve a jugar a la mano, muy valientes. La juega el neozelandés y ensayo. Ensayo. Faltó ahí un poco de garra en la defensa local. Y Orense que se pone ahora mismo a 3 puntos del equipo de los ingleses. 8-5. Si transforma la patada, 8-7. ¿Cuánto tiempo llevamos? 31 minutos de juego. Quedan 9 para la conclusión de la primera parte, sin contar el añadido. Vamos a ver la patada de Orense, si entra o si no entra. Y no entra. 8-5 para el equipo local. Patada de Villa García, que le roba la cartera a Orense, devolviéndole la jugada. No se sabe el tumulto si quién tiene el balón ahora mismo. Parece que recupera Orense, sí señor, recupera Orense. Patada de su apertura. Flamante fichaje. Autor del único de los ensayos de Orense hoy mismo. Otra vez buena jugada de touch. Abre Losada, ahí va. Se tira, casi roba el balón el jugador orensano. Y tiene ventaja ahora mismo ingleses. Se va a ir a la melee. Vemos a algunos jugadores de Orense calentando, dándolo todo. Es un decir. A ver si introduce algún cambio en la segunda parte. Vamos a la melee, de momento sin problemas. Que vuelva a ganar muy bien Villa García. Ahí va, se les cubre el balón en el pase de Losada. Abre con Pintos que se busca el pase a Miguel. Miguel que va a la percusión para asegurar el balón.
Le tocan a Jairo antes del pase. Buena progresión de H. Coge el baloncito. Aguanta el balón muy bien. Sito que parece que le han sentado muy bien las navidades. Y pierden el balón en el rack. Pero había ventaja. Vamos a la ventaja. Y parece que van a ir a palos. Posición similar de la primera patada que transformó Pintos. Vemos a Bosnio rosmando, no ha acabado la primera parte y ya empieza a rosmar, como es habitual en él. Entra la patada, 11-5 ahora mismo. Pocos ensayos, nada más que uno por cada equipo. Buena reacción de Jota, que se la da Losada, que gana metros, muy bien Losada. Veremos, muy buena quiebro que le hace, abre el balón a Miguel. Y Miguel que percute. Buena transmisión a Pintos, que también gana metros. Otra vez Losada. Y vuelve a caer el balón en un pase. Lo cual nos va a llevar a la melee favorable a Orense. Sería una buena oportunidad para robar la melee y hacer un ensayo antes del descanso, que quedan 3 minutos. Un golpe psicológico importante. Buena melee local, que parece que roba. No robaron el balón, salió el 8 de Orense. Patada de la apertura, muy buena patada, pero que se queda dentro. Se la devuelve Bosnio. Buena recepción del jugador orensano. Muy bien el contrarrack de Vila García, pero sin embargo sigue con la posesión Orense. La coge Fito, le cae el balón a Van, pero tenían ventaja por fuera de juego. Y me imagino que buscarán palos porque no hay demasiado tiempo para buscar una jugada. Pero bueno, ellos verán. Pues no, van a buscar saque de lateral con su apertura. Buena patada que los coloca muy cerca de marca. Y veremos si buscan agrupación, abrir a la 3/4.
mal saque de lateral, pero finalmente se hacen con la posesión. Y el apertura que entra muy bien, sin llegar a concluir, pero que mantienen la posesión. Y buena defensa de Marcos, que le hace retroceder 3 metros hacia atrás al atacante. Van a jugar el pick and go Orense, lo cual de momento no les ha funcionado, pero siguen insistiendo. Y parece que va a ser Melé. Parece que ha caído el balón ahí. Va a introducir Jairo. Muy buena Melé otra vez. Muy seguros en Melé. Losada que sale con el balón. Ganan metros. Abre el balón Jairo a la 3/4. Buena pata de Cachopo que saca la presión muy bien. A jugar a su campo. Ahí va. Y le cae pequeña. Ahí va. Le pita al final Tirso. Nos vamos al descanso con 11-6. 11-5, perdón.
Bueno, va a comenzar la segunda parte. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Pedrito, que nos está viendo desde internet. Pedro Míguez, que está ahora mismo en Madrid por tema de estudios. Es una pena que no esté con nosotros, ya que va a ser un talonador muy bueno. Pero bueno, así es la vida. Hay que viajar. Hay que formarse como persona y como rugbier. Saca el balón Vila García. Y muy bien, otra vez le devuelve la cartera a Vila García, que a Ourense. Abre balón Jairo con H. Con su ya archiconocida jugada de cojo el balón y voy a chocar. La cual, no por más de hacerla, deja de ser efectiva. Marcos, que se va muy bien, no lo dan placado. Mete las manos jugador de Ourense, pero sigue Vila García con la posesión. Dorro que se cae, espero que no esté grave, no pasa nada. Sigue Losada con la posesión del balón, tras un saque rápido. Va a abrir Jairo, entra Morris y ensayo de Morris. Ensayo de Morris, ya tan pronto empezar la segunda parte. Un golpe importante para la moral del equipo visitante. Y a su vez para la moral del equipo local, a su favor, claro. 16-5, si transforma Pintos se pondrá 18. Lo cual lo obliga a Ourense a hacer por lo menos 2 ensayos. Ya no están a tiro de piedra. Va a patear Pintos. Patada complicada desde la esquina. Que no entra. Lleva de momento 50%, 2 dentro y 2 fuera. Va a sacar Ourense, 16-5 abajo, recordamos. Y parece que le queda corta la patada, pero como juegan, nos ha pasado la línea, ha pasado. Juega Ourense, que pierde el balón en el rack. Gana Morris, autor del segundo ensayo del equipo. Coge el balón Jairo, percute Lema. Muy bien Lema la percusión. Aguantando la posesión del balón. Continúa Jota. Muy bien también, ganando metros poco a poco. Ahí Basito. Buenas internadas de los ingleses. Placan a Cachopo, pero continúan con la posesión del oval. Otra vez Sito, muy duro. Mal pase de Jairo, pero Marcos que lo arregla. Y si continúan con la posesión. Balón a Losada, que da un pase a Lema de amigo. Percusión de Cachopo. Y muy bien la posesión del balón, sobre todo. Sin ganar demasiados metros, pero bien. Otro mal pase de Jairo. Viris que va a percutir. Hoy no sé si ha pasado alguna lesión ahí. Ahí va. Cachopo parece que es. Y... algo ha pasado ahí. Algo ha pasado ahí que parece que no creo que pueda continuar. Aunque bueno, no parece muy grave, no sé, a ver. Se retuerce de dolor, no sabemos qué le ha pasado.
No sé si ha sido algún problema de rodilla. Y todo parece que no va a poder continuar. Aparte sabe de lo que es, ¿eh? Está ahí todo el rollo. Sí, pero todo aquí en la costilla. Pues no pasáis ni como pasáis tampoco los del Google. Ojo, que ya me he jodido el fémur en verano. No sé cómo jodís. Estoy de baja. Hostia, pues para llevarte de aquí a allá me cago en Dios. No, a mí vino, yo me jodí Santiago, me vino la ambulancia a coger. Que vas a saber, pues me cago en Dios. Es que veo sin rollo me da. Me parece que no está tal. Vamos, el rollo que flipas. Te acuerdas de todo lo que pasaste, me cago en Dios. Parece el fémur todo. ¿Y fue una jugada tonta o...? Fue una gilipollas. Estaba en un torneo de estos de 7 contra 7, ¿sabes? Un server, creo. Y fui a chocar con uno. Choqué con uno y cuando fui a chocar tenía el campo artificial. Se me estaba chocando y se me fue la pierna un poco para adelante. Y justo no, pero justo en ese momento me placó uno por detrás. Y me quedó la pierna clavada y me retorcí así. Y lo normal es joder la rodilla o la cadera. Y jodí el fémur, tío. Qué dolor. Jodí el fémur. Que me dice, no, dentro de lo más, me cago en Dios. Llevo 5 meses y pico de baja. No, cuando estás malo, no hacer nada de ejercicio, ni gimnasio ni nada. Sí, del primer mes no porque estaba tirado a la cama, no podía mover. Pero después ya empecé el gimnasio con las buletas, sí, iba a hacer lo que podía, ¿sabes? Para matar. El tiempo, claro. Porque tú sabes lo que es no dormir. He hecho un mes que estaba... Rayado, perdido. Y con dolor, ¿no? Dormía 1 hora y media, 2, no dormía más, ¿eh? En un mes no te exagero nada. Y estaba, claro, tampoco haces nada, no estás cansado. No, Y no comía, bajé un montón también. Pero yo solo de la ambulancia. ¿Eh? Solo hay un tipo de ambulancia. Sí, sí. Se pensé que eran dos. Ah, solo hay un tipo, sí, pues yo también pensé que eran dos. De hecho deberían ser dos, ¿eh? Pero bueno. Hostia, pues el solo me cago en Dios. No, pues están ahí, no, no. Parece ser que es algo grave. Viene la ambulancia. No, no, que es obligatorio, ¿no? Ambulancia. En todos los partidos. Sí, sí. Si no tienes ambulancia no se puede partir. Y además te meten una sanción. Es una pasta, que cada partido... Nosotros no saben precio, pero creo que son 150 o 200 pavos ya son, o más. Sí, hostia. Igual me quedo corto. No sé, no sé ¿Y por qué. categorías inferiores también? Sí, sí, todo. No. Bueno, normal, mal golpe. Por lo menos a la ambulancia ya tiras. Cago en la hostia, todo me ha pasado. ¡Morris! ¡Morris! Joder. Cago en la puta.
¡Vélez! ¡Vélez! No, no escucha. Creo que durante este rato que esperar que venga la ambulancia puede seguir jugando. ¿Cómo? ¿Mientras? Ahora puede seguir jugando con la ambulancia, ¿no? No, mientras está la ambulancia en campo no. No, me refiero. No, joder, aunque no está la ambulancia aquí físicamente, o sea. Como... Ahora se pira para el hospital. Sí, ahora se va y... Puede seguir jugando. Sí, claro. Ah, vale. Sí. O sea, es que esperar que venga otro. No. Ah, que venga la otra ambulancia. No, no hace falta. Se sigue jugando y ya volverá. No, porque No está. es un 15 minutos, 20 minutos. Hombre. Sí, tienes razón, es verdad que tienes razón. Ahora queda en el campo, pero bueno. Sí, Es una... Riza del rizo, ¿no? Igual. Sí, es una locura. Bueno, Cachopo que se retira en la ambulancia. Esperemos que no sea muy grave la lesión. Y se va a colocar de apertura Pintos. Entrando Manolito en la posición de ala. Bien Orense en la percusión. Continúa con la posesión. Pase en parado. Lo caza Marcos y lo echa para atrás. Estaba parado el jugador de Orense. Muy bien en la apertura. Muy bien en la apertura, que está sin duda siendo el mejor jugador de Orense. Que por poco le roba la cartera con un apanander. Y parece ser que Sabán. Iremos a la melee nuevamente. Ah, no. Tus. Saque de Orense. Gana bien la touch. Orense que juega con sus gordos. Continúa Orense. Bien placado. Muy bien la defensa hoy cerca de marca de ingleses. Ahí va. Basta que abra la boca para... Y... Vemos qué pasa ahí. No ha sido ensayo. Ha sido saque lateral. Orense que ha introducido algunos cambios. Ha metido entre ellos al veterano Américo. Este señor que se queda aquí en la banda. Calvo. Antiguo entrenador de Orense. Procedente de Portugal. De Arcos de Valdevez. Curtido 1000 batallas. Sale Losada con el balón. Coge balón Pintos, que está ejerciendo apertura desde la lesión de Cachopo. Y la recoge, como hablábamos antes, Américo. Cae el balón a Orense. Continúa Ingleses con posesión. Jugada muy peligrosa. Pintos que se puede ir. Pintos que se puede ir. Pintos que se puede ir. Muy bien, da el balón a Manolito. Manolito que aguanta la posesión. Recupera el balón Orense. Muy buena jugada de Pintos personal. Muy bien Manolito con el apoyo. Le faltó culminar. Si llevara la camiseta un poco más ceñida, hubiera caído el tercer ensayo. Orense que va a abrir para la patada de su apertura.
Ahí va. Por poco que la salva. Y Bosnio que sigue rosmando a lo suyo. ¿Cómo no? Si no, no sería él. Le echa una poderosa bronca a Sherman. Que ya no se acordaba lo que era eso. Bosnio, te queremos. Canta jugada del equipo local. Vamos a ver. Vamos a ver en qué acaba. Balón a Marcos. Gana con ciertas dificultades el balón. Forma una buena plataforma Vila García. Continúan con la posesión. Bien, y Lema, que es el listo de la clase, que va... Por poco le sale bien. Muy listo Lema. Va a Losada, que da un pase patatero. Si no hace una de estas en el partido no queda tranquilo. Ahí va. Coge el balón Thiago, buen pase a Lema, que va a percutir y se lo echan finalmente fuera. Saca a Orense rápido, pero ya no puede sacar rápido porque está marcando el árbitro. Va a sacar Orense la touch. Y entra, sale Sherman y va a entrar... Entró Marcial, o sea, entró Mikel en lugar de Sherman. Jairo que da el pase a Vintos. Viris, muy bien. Oh, va. Lo caza muy bien. Lo caza muy bien a Miguel. Entró muy duro, pero lo han pillado. Y recupera el balón Orense. Buen placaje ahora de Vila García. Y ahí fuera de juego va a sacar Orense, que busca el saque rápido. Igual no demasiado inteligente, pero bueno. Nuevo golpe. Un poco discutible, pero bueno. Y va a buscar esta vez sí el lateral Orense. A buscar una patada, aproximarse a la zona de ensayo local. Va a sacar Orense. Roba el balón Vila García. Le abre la nueva apertura a Pintos. Pintos con Viris. Que gana metros. Da el balón a Losada, parece ser. Jairo que rebusca el balón ahí en la agrupación. Y el jugador de Orense que entra clarísimamente en fuera de juego.
Coge el balón Jairo, o Tiago, perdón. Y... no pasa nada. Va a amonestar, creemos, al jugador de Orense, porque la verdad es que fue un fuera de juego muy cantoso. Y va a tirar de tarjeta. No tira tarjeta, señor colegiado Tirso. Saca Pintos rápido. Muy bien el contacto, pero está solo. Y roba el balón Orense. Vuelve a traer la posesión a Vila García. La coge Viris. Viris a Bosnio. Y allá va. Allá van. Y Bosnio que siga lo suyo. Haciendo amigos. Vamos a ver los cambios, cómo afectan a la melee. Han metido a Orense algo más de kilos ahí en la primera línea. Y vemos calentando a Diego por parte de Vila García, el cual este año no ha disfrutado de muchos minutos debido a su lesión de rodilla. Gana bien el balón Orense, pero es cazado por Jairo, muy bien. El 8. Hay un batiburrillo ahí de jugadores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que ha sido golpe de castigo de Orense. Retenido. Orense que va a meter 2 cambios. Pintos que va a la patada. Sublime. Sublime la patada de Pintos que pone el equipo a tiro de ensayo. Si le sale bien la formación de Tuch. Muy buena patada de Pintos. Veremos por qué opta Vila García. Si montar una plataforma, abrir el balón. Pues parece que va a haber jugadita. 3 jugadores. Y todo parece que va a ser Losada quien se la juega definitivamente. Muy... ¡Ay, qué bonita era! Pena que no ha salido bien, pero era una jugada muy bonita. Y vamos a la melee de Orense. Hay que presionar más que nunca esta melee, porque si se acaba en ensayo puede ser la definitiva. Puede ser el ensayo definitivo. Vamos a la melee. Va a introducir Orense. Pero confiamos en el potencial del equipo local para llevar a cabo esta recuperación del balón. Buena melee, buena melee. Buena melee, pero aunque con problemas la saca Orense. Placaje muy bueno. Pero Orense saca la presión. Directamente fuera del balón. Y Orense que va a realizar doble cambio. Va a meter un poco de juventud. Y va a sacar un poco de veteranía del campo. Va a intentar tirar un poco de sangre joven. David Monreal. Va
Va a realizar el saque David Lema. Roban la cartera en el saque lateral. Buena patada del jugador de Orense, que da en una touch muy peligrosa a favor de ingleses. Sacar Lema, hay que asegurar esta touch y la aseguran muy bien. Muy bien. Siguen progresando con la delantera, retrocediendo Orense. Muy bien Mila García. Y golpe de castigo de Orense por meterse en fuera de juego en la agrupación, en el mall. Patada de Pintos, que se va a quedar dentro. Se queda dentro. Ah, no, pues finalmente ha sido fuera. Muy buena patada otra vez. Vamos chicos a buscar el tercer ensayo y a romper el partido definitivamente, porque con Orense nunca se sabe. Roba el balón otra vez Orense. Mal en las TUS Mila García últimamente. Los paran. Abre Orense el balón y nueva patada otra vez. Le cae el balón a Mikel. Mala recepción. Vamos Mikel, no pasa nada. Todos fallamos. Melé. Se repite la melé. Alguna infracción ha visto el árbitro por ahí. Alguna falta de coordinación, mejor dicho. Va a introducir el balón Orense. Y sale el balón por el flanker. Buena jugada combinativa de Orense, muy buena jugada. Y buen placaje también de Miguel. Se levanta el jugador de Orense. Tiene ventaja Orense aquí. Se repliega muy bien Mila García en defensa. Muy bien Morris. Ahí va. Pues no era Morris. No sé si ha podido hacer algo de daño en el placaje. Era J. No, está como nuevo. Esto es lo que tienen los chavales. Son de plastilina. No rompen ni pa' Dios. Y que siga así.
Va a sacar Lema. Vamos a ver, hay que ganar esta touch, chicos. Muy bien, muy listo. Muy bien, Lema. Percusión con Sito. Un tuya mía entre dos pilieres ahí. Entre dos primeras. Para que digan después que los pilieres no las saben jugar. Mete el balón dentro Viris. Golpe de castigo de Orense. Hay ventaja. Y vamos a jugar la ventaja, chicos. Mientras vemos que a Sitos le ha subido un gemelo. Ya venía acarreando ese problema antes del partido. Igual era un buen momento para darle un poco de descanso. Y vamos a buscar palos. Afianzar un poco más el partido. ¿De qué? ¿La segunda parte ya? Sí. Pero bueno, falta... Ah, sí, 30. Hostia, pues pasa volando. No sé si descontarán algo por la ambulancia. Qué rápido pasa. Ah, claro. Tiene que descontar unos 5 minutos o más. Claro. Tardó, casi 10 minutos. Sí, que tuvo que ir a hacer marcha atrás. Patada de Pintos y para adentro. 19-5, si no me fallan los cálculos. Asegurando el partido. Sin ensayos, pero las patadas también son efectivas. Morris que se echa la mano a la entrepierna. No sé si tendrá rozaduras el pobre hombre. Muy bien H en la recepción. Balón a Pintos. Pintos que busca el pase muy bien. Vuelta a Pintos el balón. Muy bien, manteniendo la posesión. Hasta que la dejaron de mantener, claro. Ahí va, se tropieza Abraham. Lo paran. Corresito detrás de... Buena jugada Orense, en clara ventaja. En clara ventaja, pega una patada y ya veremos si le sale bien. Pues no. Si no hubieran jugado la patada, era una jugada realmente peligrosa. Porque tenía superioridad numérica. Y vamos otra vez a una maravillosa melee. Qué bonitas las melees. Se ralentiza la melee. Va a introducir balón Jairo. Muy buena melee otra vez. Muy seguro, sí. Melee el equipo local. Balón a Miguel. Viris con Miguel. Tuya mía. Ahí va. Falla la conexión ahí con Bosnio y se sale el balón fuera. Va a realizar el saque de lateral Orense. Y roba el balón Marcos. Gana el balón Jairo. Pero la vuelve a perder. Uy. A punto de ensayar Orense. Es frenado finalmente el jugador
de las Burgas. Y no sé quién está ahí tirado en el suelo. Parece Sito. Va a realizar un cambio el técnico local David Losada. Va a retirar a Sito, que lleva arrastrando problemas de gemelos. Y va a entrar... ¿Quién va a entrar? Good question. Va a entrar Diego. Va a entrar Diego. Veterano de guerra. Va a patear Pintos fuera. No sale el balón. La coge Américo. Américo la juega con la 3/4. La coge el fichaje neozelandés. A Panander, que le sale mal. La intención era buena, pero falló la ejecución. Buen mol ahí, vamos Jairo. Golpe de castigo de Orense. Y alguien ha levantado la voz por ahí y parece ser que le da 10 metros más el árbitro. Y buscan palos. Se ve con confianza Pintos. Pide palos. Un poco alejada la patada, pero bueno. Confiamos en él. Vamos, Pintos. Danos 3 puntitos más. Se lo toma con calma. Va bien de fuerza y muy bien de dirección. 3 puntitos más. Muy buena patada, que poquito a poquito nos está marcando las diferencias en el marcador. 22-5. Ya obliga a hacer a Orense 3 ensayos. Vamos Marcos. Gana el balón, lo palmea. Un poco ahí, un batiburrillo. Y Jairo, que patea el balón fuera, muy bien, sacando la presión. Vamos a la touch. Quedan 2 minutos, pero seguramente el árbitro descuente probablemente sobre 10 minutos por la interrupción con la ambulancia. La lesión de Cachopo, que le mandamos un saludo desde aquí y esperemos que no sea grave. Pierde el balón Orense. Mal momento para perder una touch. Cualquier momento es malo, pero este en especial. Vamos Diego, recién entrado en el campo, con fuerza. Marcial. Coge el balón Jota, que muy bien amaga, pero le roban la cartera. Vamos Jota, muy bien. Orense mantiene la posesión. Magui, que hace un contrapié.
Y golpe de castigo por fuera de juego de la línea inglesa. Patea fuera Orense tras el golpe de castigo. Sin demasiado tiempo de reacción, van a tener que ponerse las pilas si quieren sacar algo positivo. Saca lateral y nuevamente mal saque de lateral. Mal saque de lateral nuevamente de Orense. Y vamos a la melee con ventaja para el equipo local. A meter el balón Orense. Y golpe de castigo de Vilagarcía. No sé por qué, algún problema con la primera línea. Se le escapa el balón del rack al jugador de Orense. Muy buena defensa hoy, muy seguros en defensa hoy. Salvo el ensayo de la apertura orensano, en el cual nos pilló un poco en bragas. Muy bien la defensa. Vuelve fuera de juego de Mira García y parece que va a acabar en ensayo. Ensayo de Orense. 22-10. Si transforman la patada, 22-12. Aunque con poco tiempo de reacción. Estamos ya en el descuento, que será un descuento abundante por la interrupción de la ambulancia. Mala patada, va afuera. Y vamos a presenciar otro cambio. El equipo local que va a meter a Jaime. Entra Jaime. Sale Dorro. Y sale Miguel. Y entra Indalecio. Indalecio Freiría Santos. Más conocido como Sitor de Riancho. El de la gaita. El de la gaita de tocar, no seáis mal pensados. Bueno, las dos son de tocar, pero bueno. La tradicional gallega.
No sé qué problema hay con los cambios. Parece ser que no dejan que entre Sito. No sé qué ha pasado. No sé si han llegado al cupo de los cambios. No sé muy bien qué problema hay. Entra también Cilindro. Carlos Berride, de mote Cilindro. Primer año en el equipo. No está disfrutando de muchos minutos, pero puede ser un jugador importante para el futuro. Juega Orense, muy buen pase en percusión de Abraham. La juega a la ventaja, muy bien Orense. El jugador Orense que es placado. Se va afuera y vamos al saque de touch. Y desgraciadamente parece que hay otra lesión. No sé si es de gravedad o no. Esperemos que no. Esperemos que no sea más que una pequeña cargadura de gemelo. Pues parece sí que es un gemelo nada más. No parece nada grave. Y ya aprovechan para realizar el cambio. Orense, el jugador que está fuera se queda fuera ya. No parece mucha cosa, sale un poco cojeando, pero... Va a sacar Lema. En la que puede ser la última jugada del partido. Muy bien Jairo, balón un poco complicado, pero lo cogió bien. Se le escapa el balón al jugador de Orense. Placa Marcial. Américo que se va. Bien Marcos ahí. Ahí vale, cae el balón a Marcial. Y recupera el balón Orense. Losada que no está muy contento, lo podemos escuchar desde aquí. Y Orense que se aproxima al punto bonus defensivo, como sigue así. Cilindro que sale como un auténtico cañón, pero el cañón tenía la pólvora mojada y no cazó al jugador de Orense. Y todo hace prever que Orense va a hacer otro ensayo. Aunque se aguanta el equipo vilagarciano como puede. Abre Orense. Buen placaje. O al menos efectivo. Saca Orense a la mano. Y es parado el jugador de Orense una vez más. Orense aprovecha sus últimos disparos de la recámara. Bien parado otra vez el jugador orensano. Golpe de castigo de Orense por tirarse en el rack. 10 metros más por hablar.
por hablar al árbitro. Y Ingleses que se va a sacudir la presión. A falta de muy poco tiempo para finalizar. Asegura Pintos. Y final del partido, 22-12 para el equipo local. 22-12 para el equipo local. Un partido disputado, pero en el que nunca peligró el resultado a favor de Ingleses. Muy bien en defensa, cerca de marca y muy bien en melee. Ante uno sin duda de los favoritos para el título de liga, por su poderío económico sobre todo, la posibilidad de hacer fichajes, lo cual no pueden hacer otros equipos más humildes. Y bueno, pues nada, aquí lo dejamos.